Martín Hola Tejas, Nelson, ¿cómo está? buenas tardes, ¿cómo está? Bien. Qué extraordinario lo de Tarico, realmente Genio. es extraordinario. Un editorial. Extraordinario, extraordinario. Un reflejo de la realidad. Extraordinario. Sí, sí. ¿Dónde estamos a 24, casi 36 horas de los anuncios de la ministra de Economía atacada por el kirchnerismo? Estamos en el 12 de julio de 2023. Porque es la crónica de un gobierno que ya termina, ¿no? Es decir, una serie de anuncios de un plan, una suerte de plan aguantar, que si uno espera para un gobierno que le quede un año y medio, tal vez un relanzamiento, un cambio de rumbo, otra cosa, y la ministra dio ahí tibiamente alguna definición que le ha costado enemistarse con el kirchnerismo duro, obviamente, porque planteó el foco el foco muy fuerte en la cuestión del déficit, pero fíjese, Nelson, no hizo ninguna mención respecto a cómo iban a pagar los vencimientos de deuda la segunda mitad del año, que es el problema más grave. Y hoy, mientras estamos conversando, acaba de salir un comunicado del Banco Central, que seguramente vamos a hacer un pedido para que vaya el presidente a aclararlo esto al Congreso. Mañana lo vamos a hacer el pedido, porque acaba de hacer el comunicado del Banco Central diciendo que esencialmente van a salir ellos de garantes, van a ofrecer un instrumento financiero que en esencia hace que salgan de garantía de todos los bonos que coloque el propio Tesoro, ¿no? Algo que no tiene atribución para hacer el Banco Central en su carta orgánica, no tiene ninguna atribución para hacer eso en su carta orgánica y por lo tanto eso va a tener que aclararlo en el Congreso. La pregunta que se hace la gente es, ¿esto trae alguna solución para los problemas más allá de lo macroeconómico, más de lo que hoy es el día a día dificilísimo de la gente con la inflación? Mire, primero ya veníamos en una inflación escandalosamente alta, vamos a conocer en pocos días el dato de junio, cuando todavía la crisis política no había estallado y no había sabido Guzmán, y ese dato de julio va a dar 5 y monedas. Pues si usted tiene, Nelson, 5% de inflación todos los meses, redondea 80 en el año, digamos, da 80 en el año, 5 mensual, ¿no? La gente dice, no, 5 por 12 da 60, pero no, es que se multiplica la inflación. Claro. Entonces, usted tiene 80 en el año. Y eso es un ritmo de inflación imposible, ninguna paritaria ajusta 80%, no ajustan los jubilados 80%, es una locura. Si arriba de eso encima tiene usted la incertidumbre de los últimos días, y ahora, ¿usted me puede asegurar que la crisis política dentro del gobierno ya terminó? No, no terminó. Que no va a haber algún movimiento adicional en el gabinete, que no... Bueno, entonces eso es justamente lo que está pasando y que está generando que la inflación del mes de julio, que muchos productos, ayer caminaba por Berazategui y conversando con los comerciantes, muchos me denunciaban esto, algo que ya lo han denunciado también públicamente, no hay lista de precios. No le reponen mercadería o le reponen la mercadería a precio abierto. O sea, dice, mira, te doy la mercadería, pero te digo después cuánto vale. Pero entonces, ¿qué hago si vos me decís después cuánto vale? Y no sé, por la duda, ponele 20% más. Entonces le sacuden 20% más a ver si se cubren un poquito. Eso es lo que está sufriendo la gente en materia inflacionaria y no hay ninguna garantía de que todo eso se termine. Este es un punto clave, Tetaz, porque digamos, de lo que ve uno del gobierno lo tiene hoy al ministro de Producción, Daniel Scioli, que cree que se reúne con los supermercados, y la ministra que dijo, vamos a hablar con los comerciantes el tema de la inflación. O sea, hay un problema de desconocimiento de las causas grave, ¿no? No, no es desconocimiento. Conocen perfectamente las causas. Lo que pasa es que se hacen los distraídos. Entonces cobran impuesto inflacionario por un lado y después dicen, yo no tengo nada que ver. Miren, por otro son los empresarios. La semana que viene van a ser los sindicalistas, cuando los sindicatos finalmente se despierten y se den cuenta a quién representan y empiecen a pedir el aumento salarial que les corresponde. Van a echarle la culpa a los sindicatos y van a tratar de ponerle un torniquete a las paritarias. Así va a ser. Todos los días le van a echar la culpa a alguien distinto. Primero fue la ministra en la conferencia de prensa, habló otra vez de la guerra de Ucrania. Basta, basta de la guerra de Ucrania, porque cuando usted mira los datos de inflación de los países vecinos, sí, creció la inflación en todos los países vecinos, pero creció antes de la guerra, no ahora. Si después de la guerra no pasó nada en el mes de abril que no hubiera pasado antes en el mes de marzo, ¿no? Ella habló de la guerra y de la administración precedente de Macri, ¿no? Bueno, por supuesto siempre el condimento ese, siempre un poquito... Ahora, pero Macri eso a la gente, eso lo analizamos nosotros, ¿no? Hoy en la gente eso... Usted camina por la calle, no le interesa lo más mínimo, dice, ¿cómo llego yo a fin de mes? ¿Cómo tengo productos? Es decir, el que compra los precios que tiene y el que trabaja. Ayer hablamos con, qué sé yo, con gente del neumático, no hay neumático, no hay café, no hay esto y demás. Esto, digamos, con lo de ayer, ¿se soluciona o no? No, no se soluciona. No se soluciona. No, porque la raíz de esta inestabilidad, como le decía recién, no se puede poner precios porque no se sabe si usted va a tener para reponer productos o no. El Banco Central esencialmente le estaban sacando todos los dólares
Es un jueguito conocido en Argentina, ¿no? Con una brecha cambiaria de arriba del 100%, sí. El negocio más importante en Argentina, que usted pueda comprar de alguna manera los dólares 130, claro. Tiene suerte de acceder a esos dólares y los venda a 270. Ese negocio es más lucrativo que fabricar droga en Argentina. Claro. Y tan ilegal, ¿no? Es igual de ilegal como fabricar droga, porque en realidad usted lo que tiene que hacer es de alguna manera subfacturar una exportación o sobrefacturar una importación, o decir que usted está importando un container que viene con mercadería, en realidad viene vacío para poder hacerse esos dólares, pero de alguna manera usted tiene un circuito que saca dólares del mercado de 130 y los alimenta en el mercado de 270. Y ese circuito genera una corrupción formidable, hay mucha gente prendida en eso obviamente, que quiere que esto siga, pero con esa brecha tan grande es muy difícil que esto se termine. Al respecto, tres cosas puntuales, ¿no? Primero, la ministra dijo en ese término que se ha acuñado ahora, nos sentimos cómodos con este dólar. ¿Verdad o mentira? Lo que pasa es no aclaró con cuál, ¿no? Es decir, hay 8 dólares en Argentina. Entonces, si usted se siente cómodo con cuál, con el de 130, mire, si usted me pregunta a mí me encantaría volver al 1 a 1. Yo me sentía más cómodo con el 1 a 1. Imagínense, yo soy, entre otras cosas, además de estar en la Cámara, soy profesor universitario. Gano 55.000 pesos como profesor universitario. Imagínese usted que 55.000 pesos con el 1 a 1 serían 55.000 dólares. Yo sería un docente alemán. Tendría un salario extraordinario y andaría en un BMW. Así que a mí me encantaría volver al 1 a 1. El problema es que los precios, y el tipo de cambio es un precio, son valores de referencia, no expresiones de deseo. Esto es como si usted fuera al médico, usted que es médico, yo voy al médico y yo le digo, mire, me siento cómodo con el colesterol en 150. Usted me dice, pero te dio 230 el colesterol, ¿no? Entonces, el dato es otra cosa. Yo me puedo sentir muy cómodo. No hay dólares a 130, este es el problema. No hay dólares a 130. Ya lo acaba de reconocer el gobierno cuando le está diciendo a muchos de los importadores, miren, paguen los compromisos que tienen con dólar billete. O sea, páguenlo al dólar de 270. Lo mismo le acaban de decir a los turistas. Sí, sí. Indirectamente el mensaje de la ministra, acá creo que fue una entrevista acá, fue Marcelo Bonelli directamente le dijo que los turistas tienen que pagarse el dólar de verdad, ¿no? Segunda, pero el presidente del Banco Central, Miguel Pelle, viene diciendo, está locuaz en las entrevistas con medios afines, diciendo que las reservas del Banco Central están muy bien, que no hay problema, no hay ningún riesgo de evaluación. Bueno, las cosas en economía siempre ajustan o por precio o por cantidad. Si usted se queda sin mercadería... ¿Es mentiroso? ¿Está mintiendo? No, puede ser, o sea, las reservas no están bien, no hay ninguna duda que no están bien. O sea, eso es una mentira. Es mentira, Argentina tiene que acumular 5.800 millones de dólares de reservas este año para cumplir con el fondo. Ya no acumuló lo que tenía que acumular en el primer semestre, ya fracasó. O sea, ahora dice que hay reservas suficientes, es una mentira. Es mentira, no hay reservas suficientes. Si las hubiera, el Banco Central usaría la reserva para poner el dólar donde quisiera. Ajá. Y no las puede usar para poner el dólar donde quiere porque son limitadas y le quedan muy pocas. Entonces, lo que puede hacer el Banco Central, que es efectivamente lo que está haciendo, es, si no puedo controlar el mecanismo del precio, controlo el mecanismo de las cantidades. Entonces, lo que está haciendo esencialmente es decir, bueno, hay muy pocos dólares, no hay dólares para todos a este precio, y no voy a devaluar, no estoy dispuesto a devaluar, entonces los tengo que racionar. ¿Y cómo hace usted para racionar? Y bueno, vos sí, vos no. Imagínense que yo voy, por ejemplo, a una carnicería y le digo al de la carnicería que a partir de mañana el precio de la carne es 300 pesos. ¿Qué va a pasar en la carnicería? Y obviamente se va a formar una cola de mucha gente para vaciarle la carnicería a este señor, para llenar el freezer, porque a 300 está regalado. Sí, claro. Si no lo dejo racionar por precio, no lo dejo poner el precio que corresponde en la góndola, le van a pelar la carnicería rápido. Acá son las reservas la carnicería, lo mismo. Y lo que puede hacer el carnicero para tratar de zafar es ver a quién le da la poca carne que le queda. Entonces, por ahí lo raciona por orden de llegada. Acá es un poco más complejo el mecanismo. Usted tiene que tener un lobby, llegar al Banco Central. El Banco Central dice, para usted sí hay dólares, Nelson. Para esta actividad productiva no. Usted los dólares, su actividad no colisiona con el derecho de otro a trabajar, la actividad de otro sí. Acá ustedes, por ejemplo, que están haciendo periodismo, tienen insumos que son toda la maquinaria, las cámaras que están manejando los muchachos, son todas importadas. Entonces, usted está en el ejercicio de periodismo colisionando, según la ministra, con el derecho de tanta otra gente a trabajar. Esto es un disparate. ¿Qué va a pasar con el salario mínimo universal de este proyecto que fogonea el kirchnerismo? Hoy estaba escuchando al presidente de Chile, que nadie lo puede acusar de neoliberal, ¿no? Creo que neoliberal no es, ¿no? No. Muy bien. Que hicieron una propuesta muy parecida. En Chile quieren imponer otro IFE, porque acá le han cambiado el nombre para darle un poco de una pátina de... quieren que parezca europeo. Quieren que parezca socialdemocracia europea, pero en realidad es IFE. Es un IFE, porque es un IFE para 7 millones de personas. No es ni salario, porque el salario es la contraprestación de una tarea. Acá no hay ninguna tarea, así que no es un salario. No es básico, porque no cubre absolutamente nadie, y claramente no es universal, porque solo sirve para 7 millones de personas. Así que es un IFE.
un IFE con cambiado de nombre, autopercibido salario básico universal. Ese IFE, obviamente, lo acaba de decir Boric en Chile, dice, si el problema de la inflación, usted sabe lo que dice, hay un video muy corto, un minuto, Boric dice, ¿usted sabe lo que causa el IFE? El IFE causa más inflación. Entonces, ¿cómo puede ser la solución al problema de la inflación implementar una medida que causa más inflación? No tiene ni pie ni cabeza. ¿Por qué cree usted que lo sostiene gente que algún conocimiento tiene mínimo de las cosas, ¿no? Todos no son ignorantes, ¿no? Como por ejemplo... Pero en el sentido de que, bueno, Cristina alguna idea tiene de esto, más allá de todas las disparates que dice, o algunos de sus asesores. No, Cristina no tiene la menor idea de economía. No, realmente ya lo sé, sobre economía. de sus asesores, es una extraordinaria política, pero no tiene la menor idea de economía. Cuando digo esto, digo, tiene sus asesores que le dicen, mirá, tiene algunos asesores, digamos, fueron a la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Sabes? Claro, sí, pero están... 2 es 4, 4 más 4. En realidad están en una posición más política que económica. Eso lo que les importa es construir poder político, no les interesa lo más mínimo si eso genera o no genera inflación, en realidad no les importa eso, lo que les importa es que ese sería un mecanismo que sin duda le permitiría alguna chance al gobierno, que en todas las encuestas sale con muy pocas posibilidades para la próxima elección, pero claro, si reparten 7 millones de fondos a la gente, 7 millones de personas le reparten un IFE, bueno, obviamente la chance de conseguir algún voto más puede estar, entonces tiene ese atractivo. Más inflación y menos salarios reales para la gente que trabaja, que en general no los va a votar, menos salario, una contraprestación del otro lado para la gente que recibiría este IFE, que es una gente que probablemente esté más cerca de votarlos, ¿no? Es lógica electoral, no económica. Cristina habló del bimonetarismo. ¿Es factible en la Argentina? ¿Representa alguna solución? Es que en realidad en la práctica existe bimonetarismo. Por ejemplo, usted hace transacciones inmobiliarias, las hace en dólares. Entonces, y muchos precios de la economía ya están empezando a ser puestos en dólares. Eso es una bimonetariedad de hecho. Usted sabe que hay 2 artículos del Código Civil que todavía lo que hacen es darle carácter de cosa a la moneda extranjera. Eso quiere decir que si yo quiero firmar un contrato de moneda extranjera con usted y usted no tiene forma de pagármelo en moneda extranjera porque hay cepo y no tiene manera de comprarlo, usted puede jurídicamente cancelar la obligación entregando el valor monetario equivalente a la cosa. Esto es un concepto muy claro. Y esto usted lo hace entregando el valor del precio no del mercado, sino del oficial, 130 pesos. Entonces no existe contratos en dólares que sean factibles de ser judicializados, por ejemplo, que estén perfeccionados desde el punto de vista jurídico en Argentina ante la eventualidad de un no pago. Porque, insisto, cumpliría usted la obligación simplemente entregando la cantidad de 130 pesos por dólar y eso no es $1 en Argentina. Entonces, en la práctica hay que cambiar. Nosotros hicimos un proyecto con Luciano Laspina para que usted pueda efectivamente tener a la moneda como carácter de moneda, la moneda extranjera también, y usted pueda indistintamente hacer un contrato en dólares si quiere en Argentina. Hoy no está eso. Usted presentó un proyecto para derogar el impuesto a bienes personales que, si mal no recuerdo, se corrigió, fue en 91, 92, que fue año 91. Sancionado. Usted sabe que el artículo 75, inciso 2 de la Constitución... ¿Hasta el 2000 era? Exactamente, Estaba hasta el 2000. Lo cual ya era un abuso. Porque el artículo 75, inciso 2, le da... Usted sabe que tradicionalmente los impuestos directos son atribución de las provincias. Y el artículo 75, inciso 2, dice: la nación podrá, por un tiempo limitado, y en una causa de extrema dificultad, por ejemplo, podría ser una guerra o algo así, imponer una contribución directa, ¿no? Por tiempo limitado. Lo impusieron por 9 años. El tiempo limitado ya era un abuso. Y ahora vamos 31 años de ese impuesto. Claramente ese impuesto no tiene pies ni cabezas. Pero además usted le está robando a las provincias la base imponible, porque esa base imponible le corresponde a las provincias, no a la nación. Entonces la nación está cobrando un impuesto porque, a ver, ¿cuál es la lógica de que yo le cobre un impuesto patrimonial, por ejemplo, sobre su propiedad? Bueno, que yo le voy a construir, por ejemplo, infraestructura de bienes y servicios públicos que van a aumentar el valor de su propiedad. Entonces usted contribuye, por eso es una contribución, usted contribuye de esa manera porque eso le va a hacer bien a su propiedad. Esa es la filosofía. Eso es algo, los bienes públicos que provee la provincia, no la nación. Con lo cual la nación se está llevando la crema del negocio del negocio tributario de bienes personales y no pone nada. No pone nada en términos de bienes públicos. Eso está mal. Bueno, que yo le voy a construir, por ejemplo, infraestructura de bienes y servicios públicos que van a aumentar el valor de su propiedad. Entonces usted contribuye, por eso es una contribución, usted contribuye de esa manera porque eso le va a hacer bien a su propiedad. Esa es la filosofía. Eso es algo, los bienes públicos que provee la provincia, no la nación. Con lo cual la nación se está llevando la crema del negocio del negocio tributario de bienes personales y no pone nada. No pone nada en términos de bienes públicos. Eso está mal.
bueno, que yo le voy a construir, por ejemplo, infraestructura de bienes y servicios públicos que van a aumentar el valor de su propiedad. Entonces usted contribuye, por eso es una contribución, usted contribuye de esa manera porque eso le va a hacer bien a su propiedad. Esa es la filosofía. Eso es algo, los bienes públicos que provee la provincia, no la nación. Con lo cual la nación se está llevando la crema del negocio del negocio tributario de bienes personales y no pone nada en términos de bienes públicos. Eso está mal. Bueno, que yo le voy a construir, por ejemplo, infraestructura de bienes y servicios públicos que van a aumentar el valor de su propiedad. Entonces usted contribuye, por eso es una contribución, usted contribuye de esa manera porque eso le va a hacer bien a su propiedad. Esa es la filosofía. Eso es algo, los bienes públicos que provee la provincia, no la nación. Con lo cual la nación se está llevando la crema del negocio post época democrática, para llamarlo de alguna manera, en la cual eso pasó en el año 85 con el Plan Austral, también viniendo de 2 años muy malos en la economía, pasó en el año 91 con el plan de convertibilidad, también viniendo de 2 años muy malos en la economía, de 2 hiper. Y sin embargo funcionó, quebró expectativas completamente porque fue un cambio completo de regla de juego. A menos que esté en condiciones, Batakis, el equipo económico que sea, de implementar un cambio dramático en las reglas de juego, en el régimen económico en Argentina, empezando por el régimen monetario, no tiene salida. La última. ¿Y la oposición, que hoy podría ser electa, podría hacerlo? Totalmente. La oposición está trabajando para presentar un programa de reformas dramáticas. Una de esas reformas es la reforma monetaria, que requiere independencia absoluta del Banco Central. Esencialmente lo que hace Chile, lo que hace Colombia, lo que hace Brasil, lo que hace Paraguay. Elija usted el país de América Latina que quiera, Nelson, salvo Venezuela, y va a encontrar que cuando usted tiene Banco Central independiente, mire que estoy poniendo el ejemplo de países con mucha inestabilidad política, Perú, por ejemplo, es un país que tuvo un presidente que cerró el Parlamento, otro presidente que se suicidó por un caso de corrupción. Y sin embargo, en todos esos países que tuvieron hiperinflación también, cuando hubo un régimen monetario absolutamente independiente del presidente, se terminó la inflación. Mire, le cierro con una anécdota de cuando Alfonsín lo llama a Carlos Fait para contarle que lo va a nominar para la Corte, ¿no? Sí. Y Fait estaba obviamente visiblemente emocionado. Ellos tenían una relación personal que era bastante estrecha. Y lo llama y le dice, mire, lo llamo para decirle que lo quiero nominar, para que a ver si el Senado lo ratifica, voy a nominarlo en la terna para la Corte. Muy bien. Y Fait le dice, presidente, le voy a decir 2 cosas. La primera, me honra, lo máximo cargo que pueda aspirar un jurista, realmente me honra. La segunda es que esta es la última vez que le voy a atender el teléfono. La República puede haber ganado un jurista bueno en la Corte, usted y yo perdimos un amigo, ¿no? Ese es el concepto de separación de poderes que nosotros tenemos que lograr entre el Banco Central y el presidente de la Nación. El presidente de la Nación no tiene que tener nada que ver con el Banco Central. No puede meter la mano, no puede nombrar al presidente del Banco Central, no puede nombrar al directorio del Banco Central, no puede echarlo si no le gusta lo que hace el presidente del Banco Central, no puede ni tocar, no puede ni tomar una decisión sobre el maestranza que limpia los pisos del Banco Central. Tiene que estar lejos.